que tenga que ver con México en la profecía. ¿Saben por qué escogí este día? Porque es 12 de diciembre. Si usted es mexicano, sabe lo que significa eso en la historia de México. Posiblemente es el día más celebrado, más conmemorado, pues es el día que se dedica a la Virgen de Guadalupe. Y por eso en esta mañana decidí dar el tema de México en la profecía, debido a que estamos hoy día celebrando lo que en México es el mayor o la mayor festividad de todo el año. Antes de ir al estudio de esta mañana, quisiera agradecerles a aquellos que nos escuchan también a través de las redes sociales, o lo harán, por habernos apoyado. Esta semana, con el favor de Dios, vamos a comenzar a hacer nuestro estudio ya. Todos los sábados tenemos que ir de un lugar a otro, buscando en internet, lugar donde grabar, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a tener nuestro propio estudio y esperamos que en los primeros días de enero ya esté terminado, podamos tener aún internet y podamos transmitir no tan solo los sábados, sino aún durante la semana. Creo que ha llegado el momento de la historia donde tenemos que aprovechar toda oportunidad para compartir este mensaje de salvación. Así que oren por favor para que este proyecto pueda ser terminado, bien hecho, y pronto podamos estar mucho más en las redes sociales compartiendo el Evangelio de salvación. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Apocalipsis, capítulo 17, versículos 1 y 2. Y vamos a ver que estas palabras inspiradas, escritas por el anciano apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, en el primer siglo de la era cristiana. Estamos hablando casi de 1900 años atrás. Este hombre escribió cosas que en aquel entonces eran simplemente escritura, pero hoy día es realidad. Dice lo siguiente, Apocalipsis 17, 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Está hablando de Apocalipsis 16, hay 7 copas. Ahora, uno de estos ángeles ahora viene a hablar con el profeta, con Juan en Patmos. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Así que ahora el apóstol contempla una ramera. ¿Qué es una ramera? Es una mujer que se dedica a la prostitución, a una vida ilegal, a una vida ilícita, a una vida promiscua. Y gana a través de esa vida, y le va bien, es mantenida por otros a través de una relación ilegal. Y ahora ve a esta mujer una ramera. Y sabemos que Lutero allá en Alemania, Juan Hus y Jerónimo en la República Checa, Juan Calvino en Francia y Suiza, Juan Wesley en Inglaterra, Zwingli en Austria, todos entendían que esta gran ramera representaba el sistema papal, lo cual representa en la Biblia. Un sistema que ahora se une con el Estado, se une con los gobiernos, se une con los grandes empresarios del mundo y la mantienen, la sostienen. Es más, cuando el apóstol la ve, dice que estaba sentada sobre aguas. ¿Qué significan aguas en profecía? Pueblos, naciones, gente. Así que los sistemas humanos sostienen este sistema. Y este sistema vive a través del engaño y la fornicación y de relaciones ilícitas con los gobernantes del mundo. Ahora comenzamos a entender lo que estaba contemplando el apóstol Juan. Versículo 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Reyes significan gobernantes. ¿Qué han hecho los gobernantes hoy día de todas las naciones? Porque hoy día no es historia en el futuro, hoy día es historia presente. ¿Qué han hecho? Desde Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, Canadá, el país donde usted venga, Cuba, México, donde sea que ustedes, ¿qué han hecho los gobernantes? Sean de derecha o sean de izquierda, ¿qué han hecho? Están en una relación ilícita con este poder. Juan lo vio como evento futuro. Usted y yo lo vemos en esta mañana como evento presente y real. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Les hago la pregunta en esta mañana, ¿por qué Estados Unidos por tanto tiempo fue un país tan próspero, tan libre,
y tan rico. Pero cuando usted va al vecino del sur y usted pasa la frontera, ve tanta pobreza, desempleo, miseria, escasez, delincuencia, corrupción política. ¿Por qué? Si están en el mismo continente, son vecinos, tan solo los separa una línea. ¿Y cómo es que hay tan marcada diferencia en ambas naciones? ¿Por qué es que 50 o más de 50 millones de mexicanos han abandonado su país? Estamos hablando de 50 millones de mexicanos. Hay naciones que no tienen ni 5 millones de habitantes. Y en los últimos 100 años, más de 50 millones de mexicanos han votado con sus pies. No sé si me explico en esta mañana. Han cambiado de país, no porque desprecian su país. Si algo se conoce a los mexicanos es porque ama a México. Dice que es lindo y querido, pero muy difícil vivir en él. Y 50 millones, el 94% ha emigrado a Estados Unidos, el otro 6% ha ido a Canadá, Europa u otros países. ¿Por qué ha pasado eso? Son preguntas que merecen nuestra respuesta. Cada día emigran a los Estados Unidos legalmente 1.500 mexicanos, cada día. Y 1.500 entran ilegalmente cada día, 3.000. Dejan a México, ingresan a los Estados Unidos. ¿Por qué? México es un país de muchos recursos, tiene costas en el Atlántico, en el Pacífico, tiene buena agricultura, tiene buena tierra, tiene aguas, tiene todo lo necesario. Aparte de eso, tiene petróleo y gas natural, lugares turísticos famosos, conocidos, hermosos. Pero el país no prospera. ¿Por qué? Y en esta mañana, a través de la palabra de Dios, y ahora vamos a ir a la historia, vamos a encontrar la respuesta. Hay un libro que yo les recomiendo a ustedes, bueno, hay 2 libros realmente, que hablan de la historia de México, muy buenos. El primero fue escrito por un norteamericano llamado Fuego y Sangre. Completamente secular. Pero de ahí viene la información que yo comparto con ustedes en esta mañana. Otro libro fue escrito ahora por un señor mexicano llamado Víctor Alba y se llama La historia concisa de México. Excelente libro, desde una perspectiva secular, pero honesta. Y ambos hombres, diferentes culturas, diferentes países, analizaron la historia de México y prácticamente dicen lo mismo. Y nos llevan al siglo XI. La historia mexicana dice que un señor alto, blanco, de pelo rojizo y de barba rojiza y de ojos azules, llegó a las costas de la península de Yucatán. Obviamente era un europeo, quizás un noruego, un danés, un holandés, un inglés. Y este hombre aparentemente venía con un grupo de personas, naufragaron y él fue el único que pudo sobrevivir y llegó a las costas de Yucatán. Cuando llegó a las costas de Yucatán, este hombre ahora comenzó a ayudar a los nativos. Les ayudó en cuanto a construir embarcaciones, a la agricultura, les ayudó en cuanto a la astronomía, les ayudó en cuanto a remedios naturales y a curaciones y a medidas de sanidad. Y pronto se ganó la simpatía de los nativos y ahora comenzaba a trabajar a favor de ellos. Y la gente venía de otros lugares para conocer a este hombre y con el tiempo los nativos pensaron que era un dios. Ahora los brujos y los hechiceros y los curanderos comenzaron a perder negocio. Y ahora decidieron que este hombre no podía continuar con ellos, tenía que ser expulsado de Yucatán. Le dieron tiempo para que fabricara una embarcación de madera y ahora se lanzase otra vez a la mar. No podía continuar viviendo entre ellos debido a que él era el dios y los demás, con los curanderos y brujos y demás, estaban perdiendo negocio. El día que él se fue, tuvo un discurso de despedida y dijo: un día yo regresaré.
No olviden, en aquel entonces no era México, era simplemente un territorio. Un día yo voy a regresar y vengo acompañado, no voy a venir solo. Y voy a venir para continuar ayudándoles. No se olviden de mis palabras, yo voy a regresar. Esa idea se hizo una tradición dentro de la cultura nativa de México. De que un día un hombre vendría allá del oeste, alto, blanco, rubio, de ojos de color, y que vendría para ayudar a México. Ahora vamos a avanzar 500 años. Del siglo XI, vamos al siglo XVI. En el mes de noviembre del año 1519 llega un hombre blanco otra vez a las costas de México. Alto, delgado, de ojos azules, y venía acompañado de 600 hombres. Venía en 15 embarcaciones. Su nombre ustedes lo conocen, Hernando Cortés. Y cuando llegó, ahora llegó a las costas de lo que hoy es Veracruz. Los nativos, ¿qué pensaron inmediatamente? Que la promesa de aquel hombre, Dios se estaba cumpliendo en este hombre. Inmediatamente le abrieron las puertas a Hernando Cortés. Ahora, Hernando Cortés no era aquel hombre. Hernán Cortés era el vicegobernador de Cuba, una colonia española. Llegó a Cuba en el año 1504, en el 1519, ahora se embarca a lo que hoy día es México. Porque había escuchado que en México había una ciudad de oro, vamos a ver cuál es. Y no estaba muy lejos de la realidad. Y que había una ciudad de oro en México. Y que la ciudad estaba compuesta de oro y que había oro en abundancia y que los nativos no apreciaban el oro. Estaban dispuestos a regalarlo. Y dijo, para allá voy. Así que pudo tener 15 embarcaciones, contrató a 600 hombres y ahora viene él hacia las costas de lo que hoy día es Veracruz. Cuando él llega a Veracruz, ahora inmediatamente los indios lo aceptan y comienzan a pensar que es el famoso Coatzacoalcos, que es como le llamaban al dios de ellos. Significa serpiente con plumas o serpiente preciosa, también tiene ese nombre. Era un dios para ellos, que era este hombre que ahora venía para ayudarlos a ellos a continuar progresando y a mejorar sus vidas. Cuando él llega a Veracruz, lo primero que hace es poner una inmensa cruz en las playas de Veracruz. Por eso Veracruz se llama Veracruz, significa la cruz verdadera. Y dedicó ese territorio no a España, sino al Papa. Con él trajo no tan solo soldados y hombres de excursión, sino que trajo sacerdotes franciscanos. El famoso Bartolomé vino con él en sus embarcaciones. Ahora hicieron una inmensa cruz en el centro del pueblo. Inmediatamente hicieron una inmensa imagen a la Virgen de Santa María y dedicaron a los nativos a la fe católica. Su segunda pregunta es, ¿dónde está la ciudad de oro? Y los nativos ahora sabían lo que estaba diciendo realmente Cortés. Esta ciudad de oro es donde reinaban, o donde era el centro del gobierno de la tribu de los aztecas. Los aztecas era la tribu mayoritaria, la más poderosa, la más rica y la que gobernaba mayormente casi en todo México, sobre todo en el centro de México. Pero los aztecas eran muy despreciados por las otras tribus en México. ¿Por qué? Porque los aztecas adoraban al dios Sol. Y si usted alguna vez puede ir, vaya a Tenochtitlán. Ahí está la pirámide del Sol, ahí está la pirámide de la Luna. En el medio está lo que se llama la calzada de la muerte o de los muertos, porque diariamente hacían sacrificios humanos. Cuando el sol salía en la mañana,
Ellos pensaban que el sol estaba fuerte y por eso podía subir y subir y subir y calentar y alumbrar. Pero cuando en la tarde el sol comenzaba a ponerse, se estaba debilitando. No tenía fuerza. Y la única forma de garantizar que al día siguiente tuviese energía y fuerza el sol para salir otra vez era si se dedicaba ahora a una vida. Y el corazón era la señal de la vida. Así que 5 sacerdotes ahora tomaban usualmente una doncella, una joven. No de los aztecas, porque los aztecas habían conquistado a las demás tribus y los habían hecho esclavos y tomaban sus hijas, mayormente, a veces eran jóvenes también, para sacrificios humanos. Nunca sacrificaban su gente. 5 sacerdotes tomaban ahora una doncella, uno tomaba un brazo, el otro brazo, el otro una pierna, el otro la otra pierna, y el 5.º sacerdote con un cuchillo afilado abría el pecho de la persona y sacaba el corazón todavía latiendo y lo ofrecía al dios sol. De esa forma se garantizaba que el sol iba a salir y que la historia no se iba a detener. Si el sol no salía, se detenía la historia y perecían los aztecas. Era el concepto de ellos. Ese dios se conoce en la historia como el dios Huitzilopochtli. Tal vez no estoy pronunciando bien esa palabra. Y cuando Cortés llega, dijeron, este hombre nos va a librar ¿de quiénes? De los aztecas. Este es el Dios que viene para librarnos de los aztecas. Porque por siglos los aztecas habían dominado, conquistado y esclavizado a aquellas tribus y tomado sus hijos para hacer los sacrificios humanos. De la Virgen María. Y de esa forma, ahora en el año 1530 se hace la famosa catedral, todavía existe, allá en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, catedral que se está hundiendo porque es tan pesada y como eso era un lago, pues se ha ido hundiendo la catedral. Hoy día tan solo se puede visitar, ya no se usa para ceremonias. Ahora les hago una pregunta, en ese tiempo, ¿qué estaba pasando en Europa? Queremos entender estas cosas comparando la historia. Año 1530, ¿qué estaba tomando lugar en Europa? Estaba tomando lugar el inicio ¿de qué? De la Reforma. Mientras que en México se establecía el catolicismo y la gente ignoraba lo que estaba tomando lugar en México, ahora en Europa comenzaba a brillar la luz de la verdad a través de las Sagradas Escrituras. ¿Pero qué se le enseñó a los nativos en México? Se le enseñó la adoración a la Virgen María, la que hoy día se conoce como Virgen de Guadalupe. Es más, el 12 de diciembre del año 1531, un nativo llamado Diego, supuestamente tuvo la aparición de la Virgen María. Digo supuestamente porque no se sabe. Si realmente se le apareció a la Virgen María, fue un demonio. Por lo tanto, quien establece la costumbre, la tradición, no es la palabra de Dios, fue un demonio que se le aparece a este indio. Juan Diego, ahora cuando tiene la visión, va a hablar con el obispo no le hace caso, dice, tú eres un indio, la Virgen María pues se me hubiera aparecido a mí, no a ti. Bueno, días más tarde otra vez se le aparece a la Virgen María y le da un ramo de rosas amarillas. Ahora, en ese tiempo es imposible que hubieran rosas allí, porque no es tiempo de rosas, y amarillas son muy raras. Le da este ramo de flores para que se lo lleve al obispo, y el obispo vea que realmente es un milagro lo que está tomando lugar. Y cuando lo hace, pues ahora el obispo obviamente queda convencido de que la Virgen María se le apareció, y ahora se dedica a este lugar a la adoración de la Virgen de Guadalupe. Se llama Tepeyac hoy día. En aquellos entonces era el lugar donde se adoraba la diosa de la fertilidad. No creo que es casualidad, sino que fue una estrategia española para lograr ahora hacer católicos a la nación de México. Dándole la misma Virgen María con una tez morena en vez de blanca y haciéndole pensar que realmente se identificaba con los intereses de México. Hoy día esa Virgen se encuentra en todos lados. Todas las iglesias la tienen, en los buses,
en los autobuses, en los mercados, en los restaurantes, en las casas, en las escuelas, en los barrios, en cualquier lugar hoy día se encuentra porque México ha sido dedicada a ella. Y cuando alguien se enferma o le va mal, la primera persona que recurren es ¿a quién? A Guadalupe. De esa forma España conquista México para Roma. Y de esa forma ahora Roma comienza a establecerse en lo que hoy día es la nación eclesiástica ya establecida en México. Ahora el rey en España, Fernando IV, le pone un impuesto a México. No era suficiente que habían saqueado el oro de México. Ahora le ponen un impuesto a México y todos tenían que pagarlos. Excepto, ¿qué piensan ustedes que no tenían que pagarlo? El clérigo. Pero el pueblo mexicano no podía pagarlo. Le llamó un diezmo, para que ahora tuviera connotación religiosa y la gente que eran tan devotas fuera más dada a pagar el impuesto. Pero otra vez, el clérigo no tenía que pagar ese impuesto. El pueblo mexicano simplemente no pudo pagar el impuesto. Tuvo que pagar con caballos, con ganados, con chivos, con vacas, con gallinas, con maíz, con frijol, y quedó profundamente empobrecida la nación. En ese entonces el 42% de México era propiedad de la iglesia. 42% de las mejores tierras, no estamos hablando de los desiertos. Era propiedad de la iglesia, no pagaban un centavo de impuestos y ahora tampoco tenían que pagar el impuesto del rey, mientras que el pobre campesino tenía que pagar el impuesto. Ahora con esto en mente vamos a hablar en esta mañana de dos personajes muy importantes en la historia de México. El primer personaje se llama Miguel Hidalgo de Costilla. No sé si alguna vez han escuchado a este señor. Espero que sí. Es considerado el padre de México, sacerdote, a propósito. Aunque tuvo 8 hijos con 4 mujeres. Así que no era muy casto. Este hombre da lo que se llama el grito de Dolores. Era de Guanajuato él. ¿No? Y comienza ahora el movimiento de independencia, el año 1810 en México. Ahora, ¿qué evento estaba tomando lugar en el mundo durante ese tiempo más o menos paralelo con el evento del inicio de la independencia de México? La Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa en Europa. La Constitución de Estados Unidos, es más, aún la Declaración de Estados Unidos, era prohibida leerla en México. La iglesia no lo permitía porque no quería que se le abriesen los ojos a la gente, donde pudiera ver que los individuos tienen derechos que Dios les ha dado. No el Estado ni la iglesia. Pero este señor Miguel Hidalgo, educado en Valladolid, hoy día se conoce esa ciudad con el nombre de Morelia, en honor a Morelos. Pero en aquel entonces era Morelia, era Valladolid en el estado de Michoacán. Fue entrenado por los jesuitas y dice que le fascinaba el estudio de los escritos de los filósofos y políticos franceses. Así que lo que bebió no fue de la libertad que venía, sino de los principios de la Revolución Francesa, donde el gobierno está en control de todo y donde manda la economía y también sus habitantes. Este señor es interesante, tiene uno de los nombres más largos de la historia. 10 nombres era su nombre legalmente. Se los voy a leer. Era Don Miguel Gregorio Antonio Francisco Ignacio Hidalgo de Costilla y Gallana Mardarte Villaseñor. Ese era su nombre oficial. Por supuesto, en la historia nada más se conoce con el nombre de Miguel Hidalgo. Quizás de Costilla lo mencione. ¿Okay? Ese es el padre instruido por los jesuitas con la idea de que el gobierno es el que trae la solución al pueblo y quien dirige todas las cosas y que el individuo en sí no tiene ahora derechos de libertad. Pero vamos a estudiar la vida de otro señor. Este señor, su nombre era Benito Pablo Juárez García. Nacido en Oaxaca.
100% indio. El padre Hidalgo era mestizo, mitad español, mitad indio. A propósito, era descendiente de Cortés, como lo era José María Morelos. Cuando Hidalgo es fusilado por los españoles, ahora Morelos es el que toma el liderazgo del movimiento de independencia en México. Y ambos eran parientes, ambos eran sacerdotes y ambos eran descendientes de Cortés. Morelos lo era por su padre, este hombre Miguel Hidalgo era por su madre. Eran parientes. Y por eso es que hoy día la ciudad de Valladolid se le cambió el nombre a Morelia en honor a Morelos, pues él nació en Morelos. Por eso hay un estado que tiene el nombre también de Morelos. Y hay muchos lugares que tienen el nombre en honor a este señor Morelos. Ahora, Benito Juárez era completamente indio. A los 12 años llega a la ciudad de Oaxaca y no sabía español. Tan solo sabía hablar su idioma, el zapoteco. Su hermana trabajaba para una familia rica y en 6 meses él mismo se enseñó español. Lo pudo leer y escribir y hablar en 6 meses. Él mismo se hace abogado. Y pronto comienza a subir dentro de la política, llega a ser gobernador del estado de Oaxaca aún. Se casa con una joven que era 20 años más joven que él, llamada Margarita. Tuvieron 12 hijos. Aparte de eso, Benito Juárez había tenido 2 hijos antes de su matrimonio con Margarita, así que tuvo 14 hijos en general. 5 de ellos mueren en la niñez, por lo tanto nunca llegaron a ser adultos. Pero fue un hombre fructífero en cuanto a su familia. Debido a que Benito Juárez ahora iba subiendo y llegó a ser presidente eventualmente de México, se levanta ahora un militar mexicano llamado Santa Anna. Y durante ese tiempo ahora logra quitar a Benito Juárez de la presidencia de México y Benito Juárez ahora tiene que huir y viene a New Orleans, Luisiana, en los Estados Unidos. Y por 2 años, el año 1853 al 1855, trabajó en Luisiana haciendo tabaco, en una fábrica de tabacos. Y Benito Juárez comenzó a observar algo que no había observado antes. En ese momento aquí hay católicos, hay protestantes de diferentes denominaciones, y todos se llevan bien. Hay libertad. El que quiera adorar como bautista o presbiteriano, católico, lo puede hacer. El Estado no le paga el salario a los pastores. El Estado no le paga a las instituciones educativas para que enseñen a sus hijos. Los padres o la iglesia le pagan a los pastores o a los profesores y hay completamente separación de iglesia y Estado. Y ambos prosperan. El Estado prospera y la iglesia prospera. Yo creo que México necesita algo de esto. Comenzó a notar que la clase media tenía sus propios negocios e empresas y prosperaba. Había libertad de expresión, había libertad para publicarse, había libertad para reunirse, había libertad aún para no creer en Dios. Y cuando eventualmente Santa Anna es quitado del poder y ahora Benito Juárez regresa a México otra vez, establece lo que se conoce en la historia mexicana como la ley de la reforma, o la ley Lerdo, basado en la persona que escribió la ley, el señor Miguel Lerdo de Tejada. Y completamente reintrodujo en México los principios protestantes y republicanos de esta nación. Otra vez fue sacado del poder, porque la Iglesia Católica no se quería perder el poder en México. Y tuvo que emigrar ahora a la frontera, lo que hoy día se llama Ciudad de Juárez, en nombre a Benito Juárez. Antes se llamaba el Norte, era la ciudad del norte, porque estaba en la frontera con Estados Unidos. Y su esposa, Margarita, y todos sus hijos emigran bajo el cuidado del presidente Lincoln a la ciudad de New York. Y durante el tiempo que tuvo que gobernar desde Juárez, de la ciudad de Juárez, mientras otros querían gobernar a México, su familia fue protegida por el presidente Lincoln en la ciudad de New York. Ambos nunca se conocieron, ni Lincoln ni Benito Juárez, pero se admiraban y se ayudaron mutuamente. Lo vamos a ver en la historia. Lincoln le dio $15 millones a Benito Juárez para ayudarlo.
mientras era presidente en la ciudad de Juárez. Y no tan solo, sino que el ejército americano en la frontera dejó armamento, entre comillas dejó, para que Benito Juárez pudiese tomarlo y pudiese defender de sus enemigos en México. Mientras cuidaba de su familia en la ciudad de New York. Ahora, la esposa de Benito Juárez sí conoció a Lincoln. Lincoln los invitó a ellos a la Casa Blanca y la trató como la primera dama de México. Cosas que usted no estudia ni en la historia de México. Porque quieren poner al mexicano el odio contra el norteamericano, que es malo, que es racista, que es discriminatorio, para crear tensión entre ambas naciones que debían ser hermanas y desprecio del uno hacia el otro. 15 millones, armamentos gratis, cuidó su familia. Cuando en el año 1867 otra vez Benito Juárez regresa a la Ciudad de México como presidente otra vez. Por 5 años implementó los mismos principios de Norteamérica. ¿Saben ustedes que México comenzaba a prosperar? En ese tiempo, para que ustedes tengan una idea, el país de Estados Unidos estaba destruido por la guerra civil, apenas había terminado la guerra civil. País destruido económicamente. Un peso mexicano era igual a $3.20. Póngase a pensar eso. Un peso mexicano igual a $3.20. Es más, varios americanos emigraron a vivir a México. Tranquilo, seguro, próspero, libre. Pero la Iglesia Católica no podía permitir eso. El papado no podía permitir un segundo Estados Unidos de México, porque ese es el nombre oficial de México, en tierra americana. Esos ideales hubieran pasado al resto de Latinoamérica. Tenían que ponerle un alto a los principios republicanos y protestantes en México. El papado ahora incita a España, a Francia, a Inglaterra, a hacerle guerra a México. Porque México le debía dinero a esas 3 naciones. Las 3 naciones envían su armada a las costas de Veracruz. Llegaron las 3 naciones representadas allí con sus armadas. España e Inglaterra deciden, bueno, vamos a negociar. Benito Juárez le dijo, yo les voy a pagar, denme tiempo, yo les voy a pagar, no hay que pelear por esto. Es más, si ustedes pelean, van a perder, porque las guerras son caras, no tan solo pérdidas humanas, aún materiales, yo les voy a pagar. Inglaterra se retira y España se retira, pero Francia ahora invade México. Estamos hablando 1861. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo en Estados Unidos? La guerra civil. El plan del papado era el siguiente. Inglaterra, en aquel entonces Canadá era parte de Inglaterra, va a invadir a los Estados Unidos por el norte. Mientras que Francia va a invadir a México por el sur. Y después Francia, con el control de México y unida a México, se va a unir a las tropas del sur de los Estados Unidos y vamos a derrotar a Lincoln. Ataque del norte, ataque del sur, México y Francia. Derrotamos a Lincoln y destruimos los Estados Unidos y en el proceso conquistamos a México otra vez. Pero el papado no contaba de que hay un Dios que es omnipotente. Y cuando los franceses invaden a México y llegan a un pueblo allá en Puebla, estamos hablando del 5 de mayo del año 1862, no sé si conocen esa fecha. En México no se conoce mucho, ni se celebra en Estados Unidos. Porque Estados Unidos supo lo que significó ese evento. A México se le ocultó ese evento. Unos pobres campesinos en Puebla, dirigidos por el comandante o el general Ignacio
exactamente, ¿cuál es el apellido? Zaragoza, derrotan las tropas francesas. Nadie lo podía creer. Franceses, muchos más armados, entrenados y más gente. Y unos pobres campesinos que lo que tenían era un pico y una pala y un asadón, derrotaron a las tropas francesas. Imposible humanamente, pero no divinamente. Por eso que Estados Unidos celebra el 5 de mayo. Porque fue un evento donde la providencia de Dios detuvo el plan de Satanás para México y para Estados Unidos. Si Inglaterra hubiera atacado a Estados Unidos por el norte y Francia y México por el sur, imposible que hubiera podido Lincoln hacerle frente a dos grandes potencias, más a la división interna, más la ayuda de México. El país de Estados Unidos hubiera llegado a su fin y el protestantismo y el republicanismo hubiera terminado mucho antes. Y en ese tiempo que estaba tomando lugar en Estados Unidos, el surgimiento del mensaje de los tres ángeles. Dios tenía todo eso en mente. Y ahora, con la derrota de los franceses, eventualmente pusieron a un emperador austriaco, póngase a pensar, llamado Maximiliano II. Eventualmente quitan a Maximiliano y Benito Juárez ahora entra por última vez en la presidencia de México. En el año 1872 Benito Juárez muere. ¿Qué dice la historia que murió Benito Juárez? De un ataque de corazón. Fue envenenado. No podían permitir que México se convirtiera en Estados Unidos parte 2. Ya que no podemos destruir a Estados Unidos, vamos a destruir a México. Cuando Benito Juárez entra a la presidencia y trae las medidas de reforma, separa a la iglesia del Estado inmediatamente. Les digo a la iglesia, si sus sacerdotes son tan buenos, Dios puede pagar por su sueldo. Nosotros no tenemos que pagar el sueldo de los sacerdotes. Las escuelas parroquiales ahora no fueron pagadas más por el Estado. Las tierras que tenía la iglesia, que no las usaba, se las quitó, aunque les pagó Benito Juárez, no. Era un hombre muy justo, Benito Juárez. Dijo, mira, esto es lo que vale la tierra, ustedes no la están usando, ustedes tienen 42% de la tierra de México. Le vamos a dejar donde ustedes tengan terrenos para su iglesia, para sus escuelas, no hay problema, eso es de ustedes, lo están usando. Las tierras que no la están usando, vamos a dárselas a aquellos que las pueden usar y las saben usar, los campesinos. Vino la reforma agraria. Separó la iglesia del Estado. Es más, los sacerdotes ni podían participar en la política, ni podían votar en México. Tan grande fue la separación que había de la iglesia del Estado. Ustedes sacerdotes, ustedes pueden vivir aquí, pero ustedes no se pueden meter en la política, ni ustedes pueden votar a unas elecciones. No tan solo eso, suprimió la orden de los jesuitas. Ustedes están creando problemas aquí en México. Ustedes son los causantes de la división en México, fuera de México. Y de esa forma, ahora México comenzaba a prosperar. No tan solo económica, sino también políticamente. Y a través de esas reformas, ahora la nación comenzaba a desarrollarse. Para terminar en esta tarde, ¿qué toma lugar entonces una vez que Benito Juárez muere asesinado, envenenado? A la presidencia de México llega un señor llamado Porfirio Díaz. No sé si han escuchado ese nombre. 31 años fue presidente en México, porque fue un dictador. Cuando su esposa, llamada Delfina Ortega Díaz, muere en el parto de su 7º hijo. Tenía 35 años cuando murió esa señora. Tuvo complicaciones en su embarazo, después en su parto, y cuando el niño nace el niño bien, con vida, pero ella fallece. Ahora la Iglesia Católica dice, no le vamos a hacer misa a tu esposa.
ni las vamos a enterrar en un cementerio católico. Después se va para el infierno. Y Porfirio dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Que no le van a hacer una misa a mi esposa y no la permiten enterrar en el cementerio? Dice, no. Al menos que tú quites las leyes que puso Benito Juárez. ¿Qué piensan ustedes que hizo Porfirio Díaz? Inmediatamente escribe una carta al arzobispo de México. Dice, no voy a quitar las leyes de Benito Juárez, pero no las voy a poner en implemento, no las voy a poner como si no fueran leyes, como que no existieran. Y ahora México comienza a decaer otra vez. Le regresó terrenos, le dio dinero a la iglesia. Los políticos ahora podían pertenecer a la iglesia o la iglesia a la política. Y México comienza otra vez a decaer, no tan solo políticamente, sino económicamente. Al año siguiente este señor se casa con una señora llamada Carmen Romero Rubio. Tenía 17 años y él tenía 50 años. Nunca tuvo hijos con esta señora. Pero esta señora, su tío era el obispo de Oaxaca. Ahora, Porfirio Díaz era de Oaxaca también. Y había sido aliado de Benito Juárez. Aunque después traicionó la memoria y el legado de Benito Juárez. Cuando se casa con esta señora, que era 34 años más joven que él, la influencia de ella lo llevó completamente a rechazar las reformas de Benito Juárez. ¿Y qué sucede con México? Ahora México termina en la revolución. ¿Han conocido ustedes a dos señores llamados Pancho Villa y Emiliano Zapata? La Revolución Mexicana, 1910 al 1920. Como resultado de esa revolución, ahora Porfirio Díaz termina su periodo, tiene que huir de México, se va a vivir a Francia, allá muere también. Se establece la reforma otra vez, o la Constitución del año 1917 en México, donde trajo todas las reformas de Benito Juárez otra vez a la nación mexicana. Y la Iglesia Católica ahora no se quedó con las manos cruzadas. Ahora creó en México lo que se conoce como la Guerra de los Cristeros. No sé si han escuchado ese nombre. Mayormente en 5 estados: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Esos 5 estados estuvieron involucrados en la Guerra de los Cristeros. Y la Guerra de los Cristeros simplemente fue el intento final de la Iglesia Católica de reconquistar el terreno que había perdido en México. No olvide la Constitución del año 1917. Voy a leer algunas de las cosas que dice. Dice, todo ciudadano se le garantiza expresión religiosa, libertad de expresión religiosa y política. Se le prohíbe a la Iglesia Católica, por nombre, que esté en control de la educación pública. Ustedes no van a enseñar a nuestros hijos en la escuela. Si usted quiere educación católica, mande a sus hijos a la iglesia católica, pero no a las iglesias públicas. Le prohíbe a las órdenes religiosas a participar en la política, ni aún podían votar otra vez. Y prohíbe que la iglesia católica use las tierras que no estén bajo su uso. ¿Qué hace Pío XI? Cierra todas las iglesias de México. No hay misas, no hay bodas, no hay funerales, no hay bautismos, no hay nada. La iglesia es cerrada. ¿Cuál es la reacción del pueblo que es ignorante y piensa que su salvación depende de la iglesia? ¡Ay, no hay misa! Sí, no pueden bautizar a mi niño si se muere. No hay bodas, no hay entierros. ¡No puede ser! Y usando el terror y el temor, hoy día usan lo mismo, diferente forma, logran que el pobre campesino en esos 5 estados que yo mencioné se levante en contra del gobierno. El presidente en ese entonces era Plutarco Elías Calle, de Sonora. El año pasado, este año estuve en Sonora y hay un monumento allí a él todavía. Dice, este hombre es ateo, lo cual no era cierto, era católico, no era ateo. Pero no quería que la iglesia dominase en México, que hubiera separación de iglesia y Estado.
Y le hacen la guerra a este hombre, donde 250,000 mexicanos mueren. 250,000 en 3 años, del año 1926 al 1929, la famosa guerra de los cristianos. En ese tiempo ya 250,000 mexicanos emigran a los Estados Unidos. Ya comienza la emigración mexicana hacia el norte. En el año 1929 hacen un acuerdo donde el Estado cedió un poquito y la iglesia cedió un poquito, pero ahora la iglesia comenzaba ya a ganar terreno, supuestamente para detener la guerra. Si hoy usted va a la ciudad de Guadalajara, están haciendo una iglesia inmensa en nombre de los cristeros. Ellos fueron las víctimas, los presenta la historia hoy día. No, ellos fueron los causantes de la guerra y los que trajeron las masacres y la muerte de la gente. Pero Juan Pablo II fue, y 25 de los sacerdotes que murieron, ahora los tiene para ser canonizados en un futuro. Y el gobierno de México es que está pagando por esa famosa catedral allá en uno de los cerros más famosos de la ciudad de Guadalajara. No sé si ustedes han notado la lucha por la libertad en México. Iba y venía. Iba y venía. Cuando Juan Pablo II visita a México por primera vez en el año 1979, puso un requisito. Le dijo al gobierno mexicano: si ustedes quieren que yo vaya a México a visitarles, por favor, eliminen todas las restricciones que quedan de las leyes de la Reforma. Y México estuvo de acuerdo. Por eso el Papa fue en el año 1979. Cuando regresa en el año 1992, ahora pide nuevos requisitos al Estado de México. En primer lugar, enmienden la Constitución mexicana. Establezcan relaciones diplomáticas con nosotros, dice el Vaticano. Regrésenos terrenos y escuelas y lugares que nos quitaron y denos dinero y yo voy a visitarles. Y por eso regresó en el año 1992. Todo eso usted no lo va a aprender en la historia, ni aquí en Estados Unidos ni en México. Usted tiene que ir a otras fuentes para indagar e investigar la verdadera historia de México. Del año 1979 al presente han pasado ¿cuántos años? 41 años. Cuando completamente ahora México se alejó de las medidas republicanas y protestantes que Benito Juárez había tratado de establecer en el país. ¿Qué ha pasado con México en los últimos 41 años? ¿Le ha ido bien? ¿Ha mejorado? ¿Hay delincuencia? ¿Hay pobreza? ¿Hay corrupción? ¿Hay criminalidad? ¿Hay narcotráfico? Sí. Es más, en los últimos 41 años es donde más de 30 millones de mexicanos han abandonado México. No pueden vivir allá. Se mueren de hambre. Donde la corrupción política, donde la delincuencia hoy día impera en todos lados, es más, la delincuencia manda. El presidente López Obrador dijo: yo voy a gobernar como Benito Juárez, pero no lo ha hecho. Él ganó en el año 2006 las elecciones, aunque se la dieron a Calderón, Felipe Calderón, él las ganó, pero no lo podían permitir que AMLO fuera a la presidencia, no estaba listo todavía. En el 2012 otra vez se postula para presidente y le quitan otra vez las elecciones y se la dan a Peña Nieto. Pero esta vez sí se lo permitieron. Y ustedes notan que aunque ha entrado a la presidencia, quizás es un hombre más limpio, menos corrupto, pero no ha hecho nada de lo que hizo Benito Juárez. Y el país continúa decayendo. Aun cuando quizás tenga un presidente más honesto que los presidentes anteriores. En los últimos 41 años, más de 30 millones de mexicanos han abandonado el país. Y si más pudieran hacerlo, más lo harían. Porque en muchos lugares es insoportable vivir. Lo digo por experiencia, casi todos los años, en los últimos 16 años he ido al menos una vez al año a México, a veces hasta 2 veces. Es más, en un año fui 3 veces.
Casi conozco todo el país, me faltan 4 estados que no conozco nada más. Usted puede ver cómo la gente vive y el comentario, la opinión pública es insoportable en algunos lugares. No hay trabajo, la inflación es increíble, la delincuencia, el narcotráfico, la inmoralidad prevalece debido a que los principios que hubiera hecho de México una gran nación, Benito Juárez quería hacerlo, han sido desplazados. Cuando Vicente Fox ahora quiere ser presidente de México, lo primero que hace es visitar el Vaticano. Vicente Fox. No se oye. Okay. Cuando él quiere ser presidente, lo primero que hace es visitar el Vaticano. Siendo gobernador de Guanajuato, él es de Guanajuato. Y dice al Papa, si tú me ayudas a ser presidente, y no olvide, su partido no era el PRI, que es el partido que había gobernado por 70 años en México. El partido del PAN. Si tú me ayudas a la presidencia, lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Bueno, gana la presidencia de México, no es casualidad. Por primera vez, alguien más que no fuera del PRI, ahora era presidente en México, del PAN. El siguiente año, Juan Pablo II regresa a México para hacer a un santo a Juan Diego. Y públicamente el presidente Fox, públicamente dice, debido a su ayuda, yo he llegado a ser presidente. En su mano, el vicepresidente Fox tenía una virgen de la Virgen de Guadalupe. Eso nunca lo ha hecho un presidente mexicano antes. Antes los presidentes mexicanos nunca celebraban la celebración de Guadalupe en Tepeyac. Ahora quizás lo hacían en persona, pero ahora personalmente Vicente Fox, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, de frente al Papa le dice, debido a tu ayuda públicamente le agradezco, señor Papa, porque usted me ayudó a mi elección. Y de esa forma México, como Alemania, Inglaterra, Venezuela, Canadá, Cuba, El Salvador, aún los Estados Unidos, han cumplido la profecía de Apocalipsis 17, de que todos los reyes de la tierra están en una relación ilegal con la gran ramera. ¿Cuál es la solución? ¿Será crear nuevos partidos políticos? No. ¿Será apoyar la izquierda o la derecha? Tampoco. ¿Será irnos a otro país? No hay ningún país que se escape. Claramente la Biblia dice que todas las naciones formarían parte de este sistema. Queridos, la solución está en permitir que Jesús sea real en nuestras vidas. Estar en una relación con Jesús, el cual dice que si habitamos al abrigo de Dios, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Segundo, por favor, dediquemos el tiempo que nos quede, los recursos que tenemos a la obra misionera. Hay millones de personas en el mundo entero, incluyendo México, que necesitan escuchar el Evangelio de salvación. Ya sean a través de la literatura, de obreros, de las redes sociales, apoyando instituciones. Hagamos todo lo que podamos, porque el tiempo que nos queda es corto. Y tenemos que ayudar a aquellos que todavía no han escuchado, para que ellos puedan escuchar y tomar también su decisión. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta mañana. Que podamos ir a nuestras casas quizás meditando y pensando en estas cosas. Ha habido mucha información histórica que he dado. Dándonos cuenta sin cómo la palabra de Dios siempre se cumple. Siempre se cumple. Y usted y yo podamos, por la gracia de Él, hacer nuestra parte individualmente y también a favor de otros, para permitir que este Evangelio llegue a México y al mundo entero. Y otros también puedan tomar su decisión a favor de la verdad. Vamos a terminar con una oración en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por el estudio de tu palabra. Vemos el cumplimiento a través de la historia,
como ha tomado lugar en una nación, pero en todas las naciones del mundo la historia se repite. Queremos orar en forma especial por aquellos en México que todavía no conocen a Jesús. Gente sencilla, gente humilde, gente sincera, atrapados en tradiciones, en ideas falsas, en conceptos equivocados, sin conocer a Jesús ni conocer la historia. Señor, pero ayúdanos para ser faros de luz, para ser centinelas fieles, para ser portadores de esta luz, de este mensaje a otros, en especial en esta nación. Que muchos allí puedan despertar a las realidades eternas y hacer de Jesús lo primero, lo último y lo mejor de sus vidas. Bendice a aquellos que trabajan allá en México, hermanos y hermanas, ministerios, pastores, etcétera, Señor, que ponen sus esfuerzos en la proclamación de este mensaje. Dales el éxito y también dales, Señor, los recursos necesarios para que su obra pueda tener el éxito. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús.